Muy bien, muchas gracias. Este panel está denominado apego y vínculo seguro, apego y vínculo en los espacios de protección. Y como les decía, nos acompaña Laura Alvarado. Ella es psicóloga, especialista en derechos de la infancia, en derechos de infancia y adolescencia. Es cofundadora de Fundación Pro Niños de la calle IAP y de Ideas Chieltic AC. También es consultora en ética de investigación para las universidades de California Davis y exconsejera del CIPINA y colaboradora también en programas de la Organización Internacional para el Trabajo para erradicar el trabajo infantil. Bienvenida, Laura, muchas gracias por tu presencia. Y bueno, en el panel están en orden de allá para acá, de izquierda a derecha, nos acompaña Leticia Deuer. Ella es directora de Desarrollo y Estrategia de la Asociación Procultura, Educación y Psicología de la Infancia y la Adolescencia, CEPIA por sus siglas, en Costa Rica. Muchas gracias, bienvenida. Su tocaya, Leticia Becerril, al centro. Ella es directora general de Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle, IAP. Muchas gracias, Leticia. Encantados. Son tocayas, exacto. Y de este lado, del extremo a la derecha, Mercedes Martínez Barragán. Ella es presidenta del patronato de Villa Infantil, Jesús y Dolores Martínez, IAP. Bienvenidas todas. Gracias. Te doy la palabra, Laura. Con mucho gusto. Okay. Muchísimas gracias por este espacio, gracias a todas, a todos, por esta oportunidad de sentarme con tres mujeres a platicar, a conversar, justo, ¿no? Como a tener esta posibilidad de, a veces como nuestra cultura nos lleva siempre a este lugar de bueno, malo, blanco, negro, cuando la complejidad de lo que vivimos es mucho mayor, ¿no? Y sentarnos a problematizar, a reflexionar juntas, me parece de una riqueza maravillosa. Muchas gracias. Y bueno, pensamos que alrededor de un par de preguntas podemos hacer esta conversación. Creo que lo que hemos vivido durante este día completo, pues nos da un montón de información, pero a mí me gustaría mucho que pudiéramos pues platicar sobre estas cuestiones que están dentro del contexto muy específico del trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, donde decía yo, pues hay un montón de complejidades. Y entonces, bueno, una primera cuestión que me gustaría plantearles y que pudiéramos platicar es este tema de los desafíos que enfrentamos, que experimentamos para poder favorecer justamente estos vínculos seguros, esta posibilidad de las relaciones con los niños, las niñas, y también entre los cuidadores, las cuidadoras que trabajan en las organizaciones, ¿no? ¿Qué pistas, qué reflexiones pueden ustedes ayudarnos a tener en relación a estos desafíos? Como ustedes gusten. Puedo empezar. Bueno, muchas gracias por la invitación y muy feliz de estar aquí desde Costa Rica. Pues yo pensé mucho en cómo los cuidadores, cuando trabajan con niños heridos, niños con desafíos, siempre algo resuena en nosotros como cuidadores, y yo creo que lo hemos hablado hoy y ayer, pero reiterar la importancia de sanar las heridas propias y de encontrar, ¿verdad?, un lugar adentro de nosotros mismos que tiene paz, que tiene esta estabilidad emocional, porque cuando un niño se desborda, pues realmente nos toca a todos, cuidadores, estar presente y tener este centro en paz y estable. Y cuando los cuidadores son conscientes de la necesidad de sanar sus propias heridas,
es también una oportunidad de que para mí la sanación se hace colectivamente. Realmente sanamos en las relaciones con los niños, y los niños y las niñas y los jóvenes nos ayudan a sanar también. Entonces es también reconocer este vínculo que tenemos y que esa sanación es colectiva. También creo que muchas veces el autocuidado, ¿verdad?, que es de suma importancia, siempre se dice, pero que realmente a veces no existe en las vidas de cuidadores que tienen trabajos muy intensos, muy cargados, agotados, y que realmente nosotros como organizaciones tenemos que hacer espacios para el autocuidado, y también las personas en sus vidas personales. Yo pienso mucho cuando hablo de autocuidado en lo que es, ¿verdad?, cosas muy básicas como el sueño. Tener un suficiente sueño, tanto en el niño como en nosotros, es fundamental. Una alimentación saludable, ni hablar, ¿verdad? Relaciones de confianza, ¿verdad? Los cuidadores también necesitan su red de apoyo. Y hoy hablamos del femenino sagrado. Y yo creo que también es una invitación a no solo las mujeres tienen el femenino sagrado, también los hombres tienen el femenino sagrado, y que esta capacidad de autocuidarse es también esta energía femenina sagrada que todos tenemos. Y de último, y doy la palabra a mi compañera, también es estos espacios, los cuidadores tienen que tener espacios para fortalecer sus conocimientos, y creo que aquí en eso estamos, y ojalá en nuestras organizaciones abrir el camino a que toda la gente que trabaja con nosotros pueda fortalecer conocimientos técnicos y muy amplios en el tema de la niñez. Gracias, tocaya. Y a mí me gustaría, obviamente, no para no repetir lo mismo, pero agradeciendo el espacio de venir a compartir también algunos topes que nos hemos dado a lo largo de varios años, y quisiera como abonar en dos procesos paralelos. Uno, sí que tiene que ver con el autoconocimiento y la autoobservación como profesionales y como personas que hemos decidido conscientemente prestarnos a estas labores de servicio, pero que a la par también va todo este movimiento organizacional. Nosotros en Ayuda y Solidaridad tenemos más de 70 niñas, adolescentes y jóvenes mujeres, algunas las conocieron ayer, desde 3 años hasta 22. Y entonces desde el movimiento organizacional es tener esta apertura institucional, o sea, me parece que ha sido el mayor reto, ¿no? Tener la apertura, la humildad institucional para voltear a ver nuestro modelo y decir, tenemos que cambiar, ¿no? Porque en la teoría todo está increíble, ¿no? Y lo venimos oyendo desde hace un buen rato. Nosotros empezamos desde hace cerca de 8 años, y entonces esta transición de 8 años, ahora que lo platicábamos con mi equipo, es así, 8 años, o sea, sí nos ha tomado muchísimo tiempo de pasar de este modelo asistencialista, no quiero emitir ningún juicio, en donde sí cubrimos necesidades básicas de urgencia y que por eso también existimos, pero transitarlo a una cosa que entonces se llamaba disciplina positiva, que hoy ya ni siquiera está en el caló institucional, y después de ahí ir incorporando tema de enfoque de derechos humanos, le entramos a la crianza respetuosa, y hoy gracias a Dibujando un Mañana y Conexiones de Vida, pues esta crianza con ternura. Pero entonces tener esa humildad de apertura, de decir, nos tenemos que capacitar y tenemos que ponerlo en la narrativa institucional, en las políticas, en el modelo, ¿no? Entonces ahí fue todo un reto. Y yo mencionaría un segundo reto institucional es ahora llévalo a la práctica realmente, ¿no? O sea, ya podemos hacernos exámenes y podemos ser buenísimos explicándolo, pero ¿cómo le haces para llevarlo a la práctica? Y entonces ahí viene otro segundo reto organizacional. ¿Cómo hacerle entender al equipo que esto es importante, no nada más por su chamba, ¿no? Perdón por el término, pero por también el propio estilo de crianza. Y entonces que nosotros hemos tenido, somos una institución pues, de más de 40 colaboradores, en donde ha habido esta apertura, pues más o menos, ¿no? De algunos de sí, vamos por todo, ¿no? Nada más porque los directivos lo decimos, pero hay otros de, bueno, pues está bien, hay que capacitarse. Entonces, ese ha sido un reto enorme, que todos, no nada más hablemos el mismo idioma, sino que todos pongamos la misma voluntad, apertura, humildad y flexibilidad para decir,
sí, mi estilo de crianza quizá a mí me funcionó, pero no es lo que yo quiero para las niñas que estamos sirviendo, ni es lo que la institución está pidiendo. Y entonces ahí también era el tema de cómo capacito a todos con la misma energía que nosotros queríamos capacitar y que luego se lo apropien con la misma energía para poderlo aplicar. Entonces ese sería un segundo institucional. Y el tercero, y que lo seguimos viviendo, o sea, por eso también vengo con esta humildad aquí arriba y decirle, pues no tenemos las respuestas completas, porque hoy en día, pues de repente, aunque ya lo tenemos mucho más integrado porque hemos transitado todos estos años, en el momento de estar cuidando pues estos perfiles, pues no sé si de manera más inconsciente sí sale este adultocentrista, el que dice que porque pues a mí me funcionó y porque a lo mejor es una casa muy grande, entonces tenemos coaches que están, acá les decimos a las cuidadoras, les decimos coaches, tienen muchas niñas al mismo tiempo, ¿no? Y entonces a lo mejor resulta ser la más eficiente y efectiva, no la más adecuada, esta disciplina autoritaria, ¿no? Porque tengo 10 niñas en el momento en donde pues, todos estos síntomas que hemos estado hablando en la mañana, ¿no? Y entonces este adulto que claro que quiere resolver en el momento porque nos enseñaron y lo tenemos literalmente en nuestros estilos de manejarnos y relacionarnos, es si está bien sentada, siguiendo reglas, comiendo, haciendo tarea, esa es la mejor niña. Y entonces prefiero ser eficiente y efectiva a lograr eso, a invertir todo el proceso de creación del vínculo, que a lo mejor creemos que en el camino se está invirtiendo en el vínculo, pero me parece que poderlo llevar a la práctica cuando tenemos incidentes de manera simultánea con muchas niñas de muchas edades, ese ha sido un reto enorme. Y entonces nos lleva a otro reto de cómo le hacemos para homologar criterios, porque entonces ya está en la narrativa, ya lo estamos practicando en la operativa, ya está en los protocolos, ya está, hay sanciones, ¿no? Para el adulto que si no obedeces el 1, 2, 3, ¿qué va a pasar? Pero que entonces ese 1, 2, 3 sea tan claro para aplicarlo a la diversidad de perfiles y a la diversidad de situaciones que tenemos con las niñas. Y entonces eso me lleva a otro proceso institucional que ya lo mencioné un poco, es, aunque lo tenga yo muy bien integrado, ¿no? ¿Cómo le hago cuando tengo 30 niños a mi cargo al mismo tiempo? Ese me parece que ha sido un reto enorme que hoy todavía no tenemos respuesta, ¿no? O sea, y hemos creado toda esta red de apoyo, esta villa de vínculos que le llamamos acá en Ayuda y Solidaridad, en donde el cuidado no está nada más a cargo de la cuidadora, sino está la pedagoga, la psicóloga, la directora operativa, ¿no? La recepcionista, para sostener estos procesos madurativos, que es así como nosotros los entendemos. Pero entonces eso también me lleva a platicarles que, para no andar tanto, pero sí quiero mencionarlo, es cómo llevamos a dignificar el trabajo del cuidado. Ese reto es enorme, porque si estamos pidiendo que este adulto que esté disponible, capacitado, sensible, autoobservado, autogestionado, y entonces tengo sueldos que están en el mínimo. Entonces, ¿cómo le hacemos como institución que eso que estamos poniendo en el centro de la figura del cambio de modelo a las personas que están directamente cuidando a las niñas y pago un sueldo mínimo, o bueno, más o menos, pero que son de los sueldos pues, más bajos, es dignificar y profesionalizar el trabajo del cuidado? Y ahí podemos hablar muchísimo, ¿no? De cómo los trabajos de cuidado pues no son remunerados, no son valorados, se dan por de facto, ¿no? Pues todos los voluntarios que vengan y pues obviamente pues es normal, tendrían que estar capacitados ahora y con crianza y con ternura. ¿Cómo le hacemos a eso, no? Y otro reto ya hablando más como afuera de las trincheras es que los aliados lo entiendan, ¿no? O sea, gobierno, obviamente, todas las instancias gubernamentales en todos los niveles, pero los voluntarios que vienen a poner su voluntad literal con nosotros, los donantes, los benefactores, que todo mundo pueda caber en el mismo entendimiento. Y es ahí donde el reto a nosotros nos pone no nada más como operativos directamente con nuestros usuarios y con nuestras niñas, adolescentes y jóvenes mujeres, pero también ahora como un proceso de entrenamiento a todos esos actores externos que quieren pues encontrar en nuestras instituciones una forma de cumplir ciertos objetivos de responsabilidad social, de humanidad,
ustedes pónganle el nombre, pero el poder llevar esto que estamos aquí dialogando y que hoy estamos tan sensibles y tan conscientes, ¿cómo lo llevamos a esos otros actores, incluyendo los padres de familia, que me parece que es uno de los actores más cercanos, con mayor énfasis e impacto en las niñas que atendemos, pero que están en el extremo opuesto porque ellos pues vienen siendo resultado de todos estos efectos de trauma que hemos estado analizando esta mañana. Y definir que, y eso yo creo que aplica para todos los públicos, definir que un espacio seguro no es un espacio libre de violencia nada más, sino implica todo esto que hemos estado hablando de un espacio seguro emocional en donde la niña sea vista por el hecho de existir. Entonces, cuando también está, imagínense un adulto que está capacitado, pero que tengo 30 niñas que se están unas pegando y otras allá haciendo actividades de riesgo, etcétera, pues claro, para lo principal sería estar en un espacio seguro es que mínimo no se maten, ¿no? Pero no, es cómo le hacemos para elevar esa narrativa y esa ejecución, pero sobre todo, pues esta literal pasar a la práctica absolutamente todo lo que hemos estado hablando esta mañana. Y ya me callo. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación, en donde puedo expresar lo agradecida que estoy con la vida y con la oportunidad que me han dado de estar al frente de una institución que tiene 24 años. Soy fundadora junto con mi familia, en donde nuestro proyecto y nuestro objetivo es recibir a niños, niñas y adolescentes que nos otorga, que nos canaliza el DIF, pero nosotros tenemos proyecto de vida. Recibimos hermanos, 4 o 5 juntos, y aparte niños, niñas y adolescentes pues en forma individual. Al escucharlas aquí yo estaba muy nerviosa y la verdad les comparto, y gracias, creo que ya lo dije, a todos por escucharme, por invitarme, por permitirme expresarme de cómo me siento y los desafíos que hemos tenido como institución. Yo quiero hablar del niño, de la niña, del adolescente. Cuando yo inicié esta labor, pues ya mi familia por naturaleza y ejemplo nos encantaba ayudar, nos encantaba servir, y así íbamos enseñando a nuestros hijos, a nuestra comunidad, porque cuando uno tiene esos valores se reúne con gente igual para continuar y seguir apoyando. Cuando a nosotros nos hicieron la invitación de formar parte de esta idea de crear una casa hogar, pues a mí me dio mucho gusto, aunque yo era una persona totalmente, pues una ciudadana feliz con hijos desarrollándose, y como me gusta el servicio, pues se me hizo bien fácil. Yo escuché una casa hogar para niños huérfanos y darlos en adopción. Pues guau, eso se oye muy padre, ¿no? Vamos. Yo ya tenía tiempo, porque soy pionera en la estimulación temprana, tenía centros de estimulación temprana para que papás y bebés trabajaran y jugaran. Pues me creía muy experta también, tenía hijos y tenía pues mucho vínculo con la educación, porque también laboré como dirección en escuelas. Entonces, incluso en el área de psicología, pues eso me invitaba a ser responsable y decir sí puedo, y vamos con todo, ¿no? Wow, no es suficiente. Cuando yo entré a este medio, este mundo, igual que no sé quién dice, pero todos decimos, lloramos y lloramos, yo no lo podía creer, estaba impactada, me sentía impresionada, decía, esto existe, es verdad, es real, ¿cómo? ¿Alguien puede lastimar así a un niño? ¿Alguien puede hacer esto con una niña? Y de verdad entré a un mundo real que la mayoría no conoce, que vemos una noticia en las mañanas, se violó a un niño, se quemó al otro, se dejó abandonado, y uno sí se impacta en la mañana desayunando o platicando, y agarra y sigue su vida normal y se olvida. Pero cuando lo tienes ahí, cuando lo ves, cuando nosotros según dijimos, niños, según huérfanos, no existen los huérfanos, bueno sí existen, pero en el objetivo que teníamos no había huérfanos, y menos para darlos en adopción. Cuando tocaron la primera vez, porque sí somos una IAP y recibimos niños del DIF,
el primer caso, pues bueno, te deja sin palabras, ¿no? Y de ahí, pues cambiamos nuestro objeto social e iniciamos en otra labor y me di cuenta que no era suficiente el amor, que no era suficiente la intención, ni mucho menos los valores del servicio, que tenías que prepararte, que tenías que ver otro lado y prepararte en que es un niño, pero no un niño como los nuestros, en un niño que le habían arrebatado lo más importante, la estructura de una vida, los cimientos de un ser humano, pero de un ser, de un alma. Ver a esos niños cómo llegan, tan inocentes, porque aún con toda esa situación de la fiscalía, el DIF, los psicólogos, tantas cosas que les hacen antes de llegar a una casa hogar, todavía llegan con curiosidad, llegan con sonrisa y aún así te permiten algunos que los acaricies o no los acaricies, los toques y les digas, pásale, aquí estás seguro. Algunos te ven con recelo y con miedo, pero después de un rato al ver una institución o un lugar diferente, pues empiezan a ser niños. Su imaginación vuela, su curiosidad sale y los empiezan a ver integrarse incluso a un grupo desconocido, a un adulto desconocido y a una mesa desconocida y a un ambiente desconocido y una educación desconocida, porque ellos no saben que donde estaban viviendo había peligro, lo desconocen. No saben que ese papá y esa mamá los tenían en riesgo, para ellos eran sus padres, eran los seres que para ellos eran importantes. Mi mamá no era mala, mi mamá me daba gelatina, mi papá no era malo, le pegaba a mi mamá porque X, ¿no? Pero los niños no entienden, no saben. Y llegan con esa alma lastimada, pero siendo niños. Un ser, un alma inocente, como nace un niño, con toda la luz y la sabiduría, con todos los dones, todos los talentos, con todo. Y depende de quién lo tenga, para que ese niño sepa que no es lo que le pasó, sino ahora lo que va a decidir ser cuando tenga las habilidades, la información, que su guía, su formador y aquel maestro o maestra que va a tomar ese papel de ese ser de protección, de ese ser de estructura, de ese ser de educación, de ese ser de darle lo más importante, un lugar seguro, una identidad, un puerto seguro. ¿Cuáles son los desafíos? Esos, el tener un personal que entienda que vamos a ver a los ojos del niño, vamos a bajarnos al nivel del niño, vamos a tocarlo al nivel del niño, vamos a darle lo que ese niño necesita para su bienestar, le vamos a devolver todos sus derechos, no lo vamos a victimizar, lo tenemos que hacer fuerte, lo tenemos que enseñar a que sepa cuáles son sus herramientas, que sí y que no, pero lo más importante es que no tenga rencor a su familia, que entienda que a veces tenemos oportunidades, unos y otros no, que sus padres no fueron malos, simplemente también no tenían la información y no hubo a lo mejor quien los guiara o quien les dijera, aquí estamos para decirte que no le pegues a tu hijo, porque así como hablamos de que hace rato caminamos hacia enfrente casi todos, porque alguna vez nuestro papá con todo el amor nos dio un golpe, con todo el amor nos quitó la comida, con todo el amor nos mandó a dormir sin cenar, porque no hay, ni sabemos, ni podemos juzgar para qué padre, cómo es el amor para cada quien. Primero hay que saber desde qué es una familia para cada quien, qué es el amor para cada quien. Y así tenemos que capacitar a nuestro personal, porque lo más importante es eso, hacer que el personal se sienta, primero antes que nada, parte de ese servicio, de esa semilla que va a florecer en ese niño. Que sepa ese personal que va a dejar huella y que eso sí es dejar huella en tu vida, porque a un niño tú le das hasta un dulce, un detalle, lo que sea, pero la forma en que se lo vas a dar lo va a hacer que nunca lo olvide. Esa es la manera de enseñar a un niño, la manera en que tú te acercas, tu energía. Los niños cuando nacen, lo primero cómo van desarrollando su cerebro y todo lo que son sus estructuras, es a través de la energía de la madre.
Imagínense cuando se las quitamos, ¿a través de qué energía van a seguir alimentando su cerebro? Hablamos del trauma, de todo lo que se graba en la glándula pineal, de cómo reaccionamos, porque hemos conocido de niños que llegan y de repente esconden abajo de la almohada la comida, aunque tengan mucha comida y aunque hayan comido mucho, porque en su cerebro está guardada la memoria de que no hay comida a veces, ¿no? También hay otra parte muy importante. ¿Cuántos niños han visto un plato de comida y la han aventado al piso? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? El desafío es enseñar al personal que no es personal el que le aviente el plato al niño, que no lo tome personal, no lo está agrediendo. Ya lo dijeron mucho en la forma del estudio científico, pero yo quiero, después de todos estos años de muchas experiencias, algo bien importante. Nosotros creemos que ya la hicimos cuando un niño, al menos que nos llegan de 2, 3, 4 añitos, y empiezan con la educación que les damos y la formación y la atención y la calidez. Y vemos que el niño se va desarrollando padrísimo y llega a los 9, a los 10 y decimos, ay, bueno, ya ahí va, bien lindo, se ve feliz, que es lo más importante, que ellos aprendan a ser feliz. Yo siempre les digo, eres único, irrepetible y abrázate y mira esto. Bueno, el niño empieza a saber que sí va haciendo cambios, seguro, anda muy bien, pero entra otra etapa que es la adolescencia o preadolescencia. Y haz de cuenta que ese niño que estaba en un nivel wow, va para abajo de una manera impresionante, en donde empiezan incluso otras situaciones emocionales y psicológicas, porque empieza el cutting o quieren incluso desaparecer, porque ahí es a donde empiezan a darse cuenta, a hacer conciencia de yo qué hago aquí, y más cuando van a escuelas fuera, ¿por qué no estoy con mi familia? Y aunque se los hayamos ido explicando, llega un momento en que tienen esa necesidad de saber más y de trabajar más. Y ahí es donde también el personal y todos nosotros tenemos que estar bien preparados para no decir, ya quién sabe qué le pasó, ya cambió, ya no sé. No, es un proceso. Y para poder estar, y el desafío más importante es capacitar, pero más que capacitar también es estar seguro, es supervisar que sí estamos preparados. Y ser honestos, porque algunos vamos también a sanar nuestras heridas a estos lugares. Y algunos conectamos con nuestras heridas, incluso con los niños. Y es ahí donde nosotros como adultos tenemos que ser responsables y decir, ¿sabes qué? Me está moviendo, pero yo voy a trabajar para poder estar bien, para poder estar con el niño. Y si no, tiempo fuera, porque todos podemos prepararnos, pero hay que ser honestos. Todos los que estamos en casa hogar o en estos servicios nacimos con vocación. Para esto no hay preparación. Se requiere vocación, corazón, sentimiento. ¿Y qué es? Pues son los desafíos de poder transmitir a todos. Yo creo que todas las casas hogar y todos los centros que tenemos como con esta labor es transmitir a todos que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y adultos, porque también hay jovencitos que ya han pasado muchos años en casa hogar, pero se están preparando y siguen ahí. Pues sí, aunque queramos verlos igual, no son iguales, son diferentes, y no es que sean diferentes, sino necesitan este acompañamiento y guía segura para que puedan salir adelante. Bueno, muchas gracias. Ese es mi compartir, muchas gracias a todos, gracias. Y yo quiero decirles algo que me llena el alma. Siempre y todos los días agradezco, pero yo pedía que llegara algo diferente, porque necesitaba saber más, porque no es que se me hubiera agotado todo y busco, y me acuerdo que cuando iniciamos hace 24 años no había nada, ni sobre estimulación, bueno, al menos en Querétaro, y no es, a lo mejor me faltó profundizar, pero fui a diferentes lugares, que hablara sobre el niño o rasgos de un niño abandonado, maltratado. Encontré un solo libro que se llamaba Rasgos del niño abandonado. Pero ahora saber que hay un equipo tan inmenso, tan grande y tan profesional y con todo lo que ustedes saben, me sigo, bueno, ahora, a lo mejor de repente uno se cansa y dice, ay, pero con esto se motiva uno, quiere seguir, no quiere terminar, quiere seguir aprendiendo, quiere entender, porque también les quiero ser honesta,
A veces sí nos pasa, y más con todo lo nuevo, todo lo de profesionalización y todas esas. No, ¿dónde está Braulio? Con todas esas cosas, con todos esos sufrimientos que aparte de toda la labor que hacemos, nos vayan a señalar y a regañar. Pero ¿saben qué? Mil gracias, gracias por regañarnos, gracias por enseñarnos. También Alfonso, gracias, porque también nos regaña. Pero al final de cuentas, esos regaños son los más lindos, los más ricos, los que más disfruta uno. Porque para mí nunca ha habido un problema, siempre ha habido oportunidades para aprender y crecer. Y hoy estoy muy, muy contenta, muy feliz. Yo le había dicho a Kirsha que iba a llorar, pero creo que no. ¿Sabes por qué? Porque para mí esto es un regalo. Gracias. Pues les agradezco mucho esto que comparten y me parece que vemos justo, ¿no? Esta enorme gama de miradas y de complejidades que podemos encontrar dentro de las organizaciones. Y creo que, bueno, es que es una gran osadía, diría yo, ¿no? Embarcarnos en esta travesía de ir construyendo, ¿no? Una lógica que es social y culturalmente distinta a este tránsito que ha sido tan largo y penoso, ¿no? de la educación-obediencia a la educación, desarrollo integral de todo el potencial humano, y que, bueno, que nos toca en estas generaciones de transición nuestras, también ir incorporando nuevas maneras de ver, nuevas maneras de interpretar también lo que hemos vivido, porque tendemos a naturalizar lo que conocemos, eso nos parece que es lo normal, pero no, nos empezamos a hacer preguntas y empezamos también a cuestionarnos cómo ser mejores sistemas de cuidado, no cada persona solita. Y me parece que plantean algo también muy importante en relación a la necesidad de todos los actores alineados, todos los actores contribuyendo dentro de este enorme cambio social, cultural que es necesario, pero que también tiene que ser reconocido porque pues las acciones de las organizaciones tienen una utilidad pública enorme y no son ni reconocidas ni tampoco tienen tan fácil conseguir los recursos que yo diría que son, híjole, siempre insuficientes, sin importar qué tanto podemos o no procurar fondos. Quienes hemos estado en este mundo de la sociedad civil sabemos, nunca es suficiente y tendríamos que tener, ¿no? lo que tú planteas, Leti, me parece fundamental. ¿Cuánto reconocimiento social hay para poder pagar un salario experto para una de las tareas más valiosas que debería existir en la sociedad, que es cuidar a nuestro bien fundamental más importante? Y que eso se vuelve una limitante, sin duda, ¿no? Entonces, esta cuestión que también ocurre acá, que me parece muy valiosa, de ir generando este tejido social, esta posibilidad de articularnos, de sabernos que no estamos solas, frente a todas estas cosas que tenemos que vivir. Y en ese sentido también, esta segunda pregunta que quisiera plantear y que no se quedara en el aire, en relación, ¿no? a cómo podemos hacer una estructura, una forma de funcionar que nos ayude a todas y todos a ir acercándonos a esta posibilidad real de ser puertos seguros, ¿no? de constituirnos en esos puertos seguros para los niños, las niñas y, por supuesto, cumplir de la mejor manera nuestra función social. En el orden que ustedes quieran. Gracias. Pues quiero, quizás para que sea un poco conversatorio, hablaste de la dificultad de motivar
¿verdad? Las tropas y mantener esa motivación en un trabajo tan duro y tan poco reconocido a nivel económico y otro, sociedad. Y yo creo que reflexionando ahorita tomé nota de que hablamos de la importancia de que tengan este espacio de sanación, de autocuidado y chiñarlos, como decimos, no sé si aquí se dice, pero chiñarlos mucho a nuestros cuidadores y el personal de atención directa y de muchas formas. Y uno no necesariamente tiene que tener mucho dinero para chiñar, podemos hacerlo de formas muy creativas. Y también que las capacitaciones, que siempre hablamos de capacitaciones, de que las capacitaciones realmente respondan a las necesidades de los cuidadores y que sean realmente útil, porque a veces se quedan muy abstractos y muy lo teórico, y creo que tenemos nosotros profesionales que hacer un esfuerzo también de a veces trabajar desde el cuidador y no desde nosotros, desde el intelecto, ¿no? Entonces son como dos cositas que quería mencionar. Y para nada más dar un pequeño elemento de respuesta, para los puertos seguros, uno, creo que para nosotros en la organización es instalar una cultura, ¿no? Una cultura organizacional, y uno de los aspectos importantes en nuestra cultura es el trabajo desde el corazón. Pero ¿qué significa esto? Lo llamamos intelectualmente desde la no dualidad, desde la unión de que somos uno. Y hay una frase que para mí refleja eso muy bien, es que primero conectamos, ¿verdad? Desde el corazón, nos reconocemos, nos miramos, y también podemos decir que la belleza que ves en mí es solo un reflejo de la belleza que está en ti, o lo que te pasa a ti, ¿verdad? Me pasa a mí, ¿verdad? Y reconocer constantemente con los niños que tenemos ese vínculo indisoluble, y que realmente yo creo que ese es el trabajo desde el corazón. Y el segundo pequeño punto, y ya doy el micro a Leti, es también desde la cultura organizacional es igualitaria entre todos, ¿no? Entonces tratar también con nuestros cuidadores, nuestro personal, de realmente establecer una cultura donde prevalece pues principios democráticos, donde hay simetría, donde hay participación. ¿Por qué? No solo porque eso está bien, ¿verdad? Éticamente, legalmente, lo que sé, pero también porque los niños y las niñas y los jóvenes nos observan y pueden constantemente, son esponjas, son mucho más receptivos que nosotros, los adultos, y entonces pueden percibir todo lo que no está bien en nuestras organizaciones. Entonces, que tenemos que tener esas relaciones interpersonales entre adultos bien cuadrados, bien sanas, ¿verdad? Primeramente. Y, perdón, otro último, también fuera del adultocentrismo hablamos de eso, ¿verdad? Que tengamos la humildad de reconocer que los niños, las niñas y los jóvenes son nuestros guías, y que nosotros somos también guías para que ellos puedan reencontrar su esencia o su identidad, como lo hablamos hoy. Y de forma muy concreta hablamos ahorita el ejercicio del movimiento a través de los movimientos corporales, a través de la pintura, a través de la música, a través de, ¿verdad?, la escritura creativa. Hay tantos medios y herramientas que tenemos para que el niño y la niña puedan expresar sus necesidades y podemos conectar con ellos a un nivel profundo, y en ese proceso ambos nos reconocemos y nos encontramos con nuestra esencia. Entonces, aquí te paso el micro. Gracias. Y justo con esta reflexión, no quiero dejar de mencionar, me parece que para brindar un puerto seguro tiene que haber esta mística institucional, haciendo referencia a lo que dices, y me permito mencionar esta cosmovisión, esta forma de ser de los mayas, en la que, ¿no?, yo soy tú y tú eres yo, ¿no? Pero obviamente pues va a tener todos sus matices cuando hablamos de instituciones chicas, medianas y grandes, pero si tenemos este trabajo colaborativo y horizontal, me parece que ahí hay una buena mística para que muchas de estas cosas que voy a decir, elementos, sean
base del puerto seguro. Y eso también cuesta, porque a nosotros nos costó mucho en un liderazgo muy horizontal, cuando el adulto está muy acostumbrado al autoritario, y entonces costó, ¿no? Pero bueno, yo diría, yendo de lo macro a lo micro y a lo importante que son las niñas y adolescentes, desde el cascarón, y no digo cascarón nada más por menospreciarlo, pero sí es importante que la infraestructura física sea este puerto seguro, o sea, que las instalaciones sean adecuadas. Y nosotros siempre decimos que tan importante es una casa como un hogar, ¿no? Y nosotros haciendo referencias a la casa, a los ladrillos, al mobiliario, al cableado, ¿no? Y el hogar, pues es esta parte emocional donde creamos un espacio seguro. Pero entonces que los espacios físicos sean seguros en todo momento, y implica tener dormitorios dignos, ventilados, bonitos, y en eso luchamos muchísimo. Y miren que les ha de constar, colegas, que los benefactores no creen mucho en los así, ¿no? En esto, ¿no? O sea, quieren ver directamente el beneficio en las niñas, pero pues las camas o los techos o el cableado, los muros, pues no creen que no son tan importantes. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, es tan importante porque físicamente una niña o un niño tiene que sentirse seguro. Y entonces nosotros creemos mucho en la personalización de los espacios. Antes, hace muchos años, yo no sé por qué, ¿no? Hacíamos movimientos de los dormitorios de las niñas constantemente, y entonces no había apropiaciones del lugar ni del dormitorio. Hoy damos estos espacios para que se apropien de su espacio, literal, ¿no? Valga la redundancia. Y entonces sí, venir con toda esta creación de hogar, ¿no? Pero antes de eso también quiero decir que dentro de este cascarón, pues más bien como apuntándole a este tema de gobernanza, que haya una alineación desde el patronato o consejo directivo, ¿no? Nosotros hemos sido muy afortunados de tener un consejo, un patronato, por eso somos IAPE, muy, por un lado, muy participativo, pero también que nos deja hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces por muchos años nos dejaron innovar, y nos daban pues manga ancha de, bueno, sí, esto parece bien y pruébenlo, ¿no? Y hoy hace rato vino una miembro del patronato, hoy tenemos un círculo de lectura de cada 15 días para estarnos así autorreferenciando y retándonos, ¿no? Con lecturas y el caso de tal niña y cómo le hacemos, pero entonces tu psicólogo aplícalo, pero dile a las demás cuidadoras. Entonces, o sea, tener a la gobernanza bien metida en estos procesos de autorreferencia y de autoobservación. Y entonces sí, para no repetir, cómo hacerle para romper este adultocentrismo. Entonces, mientras podamos crear los espacios para que tengamos esta referencia de sí, creo que sí fue bien adultocentrista, y tener ese espacio seguro también para los adultos y reconocerlo, me parece que también ahí podemos crear un buen puerto seguro. Y entonces, nosotros hoy, desde hace varios años, tenemos esta política de cuidar a quienes cuidan. Y entonces también ayudar a transitar al adulto a que es tan importante el bienestar emocional propio para poder estar listos. Yo siempre he dicho, si el adulto está bien para sostener, las niñas va a ser mucho más fácil que van a estar mejor sostenidas. Y entonces, en ese sentido, ya no quiero repetir mucho, pero es ese tema de un puerto seguro implica estar capacitando y profesionalizando a los adultos, y también, ahora sí me quiero centrar muchísimo en las niñas, niños y adolescentes, bueno, en este caso puras niñas que tenemos, hemos creado, me parece que brindar un espacio seguro, un puerto seguro, es dar cabida a todas las problemáticas sociales, ¿no? Hace muchos años caíamos en el tema de no, la niña no es perfil nuestro, porque atendemos A, B y C, ¿no? Bueno, había muchas letras, ¿no? Pero hoy y desde hace muchos años, es decir, la problemática de las niñas es tan compleja, y ahorita ya lo vimos, ¿no? O sea, traen una serie de experiencias adversas una tras otra, y en eso abonó muchísimo la pandemia, lamentablemente. Y entonces, es decir, si la niña trae 5 experiencias adversas, ¿qué? ¿Ya no va a caber aquí en Ayuda y Solidaridad? Pues no, o sea, el trabajo es del adulto, el trabajo es nuestro, y decir, pues nos tenemos que capacitar 3 veces más y tenemos que dialogar 1000 veces más para ver cómo sí. Y eso siempre le digo a mi equipo, ¿cómo sí le hacemos para que esta niña salga adelante? Y en ese paso es que el adulto entendamos que es un proceso, y que es un proceso que no vamos a ver, ojalá, en algunas cosas vemos cambios pues como muy pronto, pero como el tema del desarrollo humano toma tiempo. Y entonces entender que va a haber estos altas y bajas y va a tomar tiempo.
Y entonces, en ese sentido, hemos nosotros tratado de aplicar, y mencionaron esta palabra en la mañana, de el poder. Nosotros queremos aplicarlo en la medida en que el poder del adulto es detectar las necesidades de la niña. Y entonces hacemos alusión a esta metáfora del iceberg, ¿no? Generalmente hemos sido acostumbrados, y más en casas hogares, con estos modelos más cognitivo-conductual, en donde vemos la punta del iceberg, donde solamente es la conducta, ¿cierto? Entonces, hoy también tenemos más herramientas para ver abajo, para ver qué realmente es lo que está pasando, y entonces ahí el poder es realmente analizar cuál es la necesidad de la niña detrás de esta parte conductual de qué hace, no hace, dice, no dice, cumple, no cumple, poder realmente ejercer pues ese adulto responsable. Y nosotros también, a la par con todo este tema de crianza respetuosa y ahora crianza con ternura, también hemos abonado muchísimo a un modelo que se llama modelo Neufeld, que está abonando muchísimo al tema del vínculo, el apego seguro. Y entonces es poder recordarnos a los adultos que hay muchas formas de vincularnos, de ver a la niña, ¿no? De voltear a verte, a sentirte, qué bien te ves, mira, me encanta el rosa, cómo te fue en tu examen. Y entonces sí, en los diferentes niveles de vinculación, que la niña se sienta realmente valiosa por el hecho de existir. Y entonces eso también pues es un proceso, cuesta tiempo, no quiero decir trabajo, no, cuesta tiempo, cuesta energía, pero otra vez si tenemos al adulto responsable llevándola a este puerto seguro, seguramente vamos a tener los resultados sí conductuales, pero sobre todo más de un desarrollo integral, pues bien visto de manera más inmediata. Y nosotros hemos podido, en esta misma humildad que les comento, incorporar muchísimos enfoques, ¿no? Entonces, no soy experta en tal enfoque, pues no importa, vamos y nos capacitamos y cómo lo integramos y sacamos un cachito de este enfoque con el otro para ver otra vez cómo sí creamos este espacio seguro para las niñas. Y eso nos ha llevado a que hoy tenemos un programa de vida autónoma, ¿no? Para chavas mayores de 18 años, pero a lo que me refiero es cómo hemos ido incorporando que la independencia que queremos en un programa de vida autónoma sea más allá de una independencia financiera. Lo que hoy sí buscamos, hoy como que ya está dado porque ya tenemos quizá esa fortaleza, más bien queremos una independencia socioemocional donde ellas se sientan seguras, hayan sanado una serie de cosas y entonces sí sean agentes de cambio para romper con estos ciclos que tanto hemos estado mencionando. Y entonces también me permito decir que el crear un espacio seguro para las niñas es, hoy sabemos que pues hay un derecho de participación que tenemos que avalar, pero cómo incorporamos en la cotidianidad que ellas sean escuchadas, no nada más vistas, que es súper importante, pero muy escuchadas, ¿no? Y entonces también luego nos hemos enfrentado en el reto de cómo le haces para mover toda una institución para que sean escuchadas las niñas. Pero sí se puede, colegas, sí se puede. Desde el hecho de que ellas, ahí tenemos un buzón de sugerencias en donde pueden meter desde sugerencias de cosas que son relevantes para ellas, que a lo mejor para nosotros como adultocentristas creemos que no es importante, pero que ellas puedan meter el menú que les gusta, qué quieren que cocinen, cómo quieren que festejemos los cumpleaños, que es muy importante, y entonces avalar eso que está necesitando la niña. Pero también tenemos el buzón de sugerencias para reportar alguna anomalía que puedan identificar de manera institucional, y hoy hemos elevado eso a, ellas tienen la oportunidad de levantar reportes con sus pares, porque hubo pues a lo mejor algún maltrato, pero también reportes a los adultos. Y entonces cada 6 meses tenemos un levantamiento, una encuesta que le llamamos encuesta de espacios seguros, en donde les preguntamos a las niñas, ¿te sientes segura? ¿Crees que tu cuidadora te trata bien? A veces, siempre, ya saben, como en esta escala. ¿Cómo ves que tu cuidadora o este adulto, porque nos evalúan a todos, ¿no? ¿Cómo ves que este adulto trata a los otros adultos? Y entonces eso, por ejemplo, lo incorporamos nosotros en la evaluación de desempeño del personal. Y entonces hoy sí, ¿no? Gracias aquí a mi equipo, hoy sí podemos decir que es una evaluación 360, porque las niñas nos están evaluando no nada más como cuidadores, sino cómo estamos poniendo el ejemplo con otras niñas y con otros cuidadores. Y bueno, puedo mencionar varios ejemplos de cómo las niñas sí son escuchadas y valoradas, desde el hecho de, nuestro modelo es
tiene muchas aristas, pero uno de ellos es que tengan muchas actividades psicoeducativas para desarrollar habilidades socioemocionales y muy cognitivas y racionales, etcétera, ¿no? Pero el hecho de, a ver, hay algunas que nosotros, a lo mejor ahí sí el adulto está diciendo, tienen que ser porque sabemos que van a tener mucho impacto, pero te doy espacio para que tú escojas. Por ejemplo, todas tienen… todas deben de tocar algún instrumento musical, pero entonces el derecho a la participación es que tú escojas qué instrumento quieres y de qué manera quieres evolucionar en la ejecución, por ejemplo, de ese instrumento. Y bueno, ya nada más para ir cerrando esta parte, es decirles que como adultos está bien reconocer que nos equivocamos, porque muchas veces nosotros hemos establecido quizá un protocolo y una política pensando en que la niña está al centro y a lo mejor en la práctica vemos que, híjole, no funcionó muy bien y había que ajustar ciertas tuercas. Y eso nos costó también trabajo reconocer de, bueno, ayer dije que sí tenía que ser ABC, pero hoy que ya vi el resultado en la niña, digo que es diferente y también está bien poder reconocer que cambiar también es bueno porque está enfocado en el mayor beneficio que son las niñas. Entonces, permitámonos decir, pues esa política que me costó tanto trabajo hacerla, que ponerla en protocolo y sustentada con toda la normatividad, pues a lo mejor hoy la tenemos que modificar de acuerdo al perfil de la niña y entonces así podemos hacer un trato diferenciado, tomando en cuenta no nada más sus necesidades, su contexto de vida y hoy obviamente entendiendo todas estas experiencias adversas a la infancia, para realmente brindarles un puerto seguro. Y una pregunta que nos hemos estado integrando todo el tiempo para saber que sí es un puerto seguro para las niñas es preguntarnos cuando pasa algo, y pasa por cualquier cosa, no tomó el lunch, no se quiso levantar, no se bañó, se peleó, etcétera, es como adulto responder, ¿estoy respondiendo por la necesidad de la niña o estoy respondiendo por la necesidad del adulto? Del adulto decir que puede con incidentes de 30 niñas al mismo tiempo, o el adulto que quiere ser el favorito de las niñas, o el adulto que le entra su propio estilo de crianza y así de, no, esto no fue posible en mi época. Entonces, esa pregunta me parece que también nos ha ayudado muchísimo de, ¿esto responde realmente a la necesidad de la niña o a mí? Y cuando nos preguntamos eso, muchas veces nos quedamos callados y decimos, chin, está respondiendo nada más la necesidad mía del adulto para quedar bien, para hacerlo fácil, para ser eficiente, para ser efectivo. Gracias. Gracias. Bueno, nosotros para poder, se oye, ¿verdad? Tener bueno, nunca vas a tener la seguridad de tener todo, pero hacer todo para que se brinde la mejor tranquilidad, seguridad y un puerto seguro para nuestra comunidad, pues es tener un equipo estratégico y ese equipo estratégico conocer perfectamente desde la historia de la institución, el por qué se formó, cuáles son realmente el fin y el trabajo que tiene que realizar. Capacitar, pero antes de capacitar, hacer un perfil de puesto para conocer cuáles son las habilidades, el conocimiento de cada persona que entra a la institución, para que así con sus habilidades y su talento se coloque en el puesto que ella va a poder disfrutar, porque yo siempre digo, busca algo y haz algo que te gusta para que nunca sientas que trabajes o para no trabajar, porque si tú haces lo que te gusta, nunca te vas a cansar. Todo el tiempo vas a estar feliz y lo vas a estar realizando con entusiasmo. Para nosotros un puerto seguro es que el personal esté capacitado pero que no esté desgastado. En las instituciones, a veces por las necesidades y porque hay mucha rotación, tendemos nosotros los directores a agotar a veces y hasta cansar al propio personal, que es excelente, pero le dejamos mucha tarea, mucha carga y eso hay que cuidarlo. Eso es para tener un puerto seguro, que es lo más importante. ¿Quién es realmente el motor de una institución? ¿Quién es el que brinda? Nosotros realizamos los programas, vemos los objetivos y sabemos lo que el niño necesita, porque realmente sabemos, estudiamos y les damos a ellos la preparación, que conozcan la ley, que conozcan cuáles son los derechos de nuestros niños, qué es el bienestar, qué es el bien servir, y preparar al personal
pero no nada más como capacitaciones que ya están establecidas en muchos lados. Hay que buscar la nuestra, porque no es todas para todos. Tenemos que saber cuál es la nuestra. Y en la nuestra vamos a buscar cómo nuestro personal lo vibra, cómo lo siente. Y así podemos estar seguros de que ese personal está capacitado para atender a nuestros niños. La estructura de la institución tiene que ser agradable, no precisamente lujosa ni ostentosa en cuestión de bienes materiales, sino un lugar que te dé confort, que te dé paz y que incluso ellos digan, pues yo voy a pintar aquí un mural, pero porque nosotros los estemos guiando a que cómo quieres tu cuarto o qué es lo que necesitas, y que ellos participen también en el jardín, en la hora de la lectura, que sean espacios donde ellos realmente se sientan que están en un lugar seguro, protegido y bonito. Pero aparte de eso, lo más importante como responsabilidad es tener todos los permisos, protección civil, todo lo que es la licencia municipal, todo eso se tiene que tener y cuidar para tener también un puerto seguro, que el personal esté capacitado en primeros auxilios, en todo lo que son emergencias, tener todo el directorio del personal que puede asistir en cualquier emergencia, buscar totalmente que el personal, desde la persona que atiende, por decir, el jardín, hasta el director, tenga exactamente la misma información y se hagan alianzas y se homologue el clima y el lenguaje, la comunicación, para que podamos sentirnos realmente en un ambiente familiar y en un ambiente seguro y en un ambiente en un hogar. Tenemos todos que saber qué estamos haciendo y cómo lo que tú no sabes lo puedo hacer yo, pero entonces vamos a formar dentro del hogar una cadena de alianza y a veces decir, pues sabes que ahorita no me siento bien, pero tú estás preparada también y sabes exactamente quién es Juanito y quién es Pedrito, porque esa es otra cosa muy importante, que todo el personal conozca quiénes son los niños con los que están conviviendo, que no sea por grupos, por equipos, sino personalizado, pero que todos conozcan quiénes son nuestros niños o nuestras niñas o nuestros adolescentes. Y así podemos decir, está seguro el lugar donde están. Yo con la estructura y todo eso, pues también, pero creo que eso es lo que yo puedo aportar. Muchas gracias. Se van quedando con todos los micrófonos. Me saben algo, yo creo. No es cierto. No, bueno, pues muchísimas gracias. Creo que justo esta reflexión compartida es de una gran riqueza. Nos ayuda, ¿no?, a posicionar elementos distintos, elementos que son complementarios, que nos hacen ver, ¿no?, esta gran ventana de opciones y de cosas que tenemos que tener muy en cuenta, que también constituyen nuestra experiencia de todos los días y que bueno, que les agradezco muchísimo porque también cuando uno está en este lugar de una instancia que trata de acompañar y por ahí también aportar algo en la formación, esto que ustedes dicen, ¿no? Bueno, pegado a la necesidad, pegado a ese lugar desde el que la persona se puede beneficiar más de esto que se genera. Y sí, yo creo que históricamente a veces, ¿no?, hay una como cuestión muy pegada al qué y muy poquito de abonar al cómo. Pero sí creo que este espacio está muy, muy lindo porque es el cómo. Y ese cómo creo que también, ¿no?, algo que ustedes mencionan muy importante, que es esta cuestión de la no dualidad, del saber que somos juntos, juntas, todos y todas, con los niños como guía y también con esa posibilidad de gozo, con esa posibilidad de que esta exploración de un camino más humano, más pegado a la experiencia
compleja de ser y hacernos humanos, siendo humanos juntos, sea una experiencia gozosa, ¿no? Una experiencia que nos deje a todas y a todos ir curando, ¿no? Esto que nuestra sociedad, nuestra cultura patriarcal, hegemónica, nos ha hecho como tergiversar de maneras tan complejas, pero que ahora estamos como queriendo rumbear para otro lado, y qué lindo, qué bueno que nos encontramos aquí, que tenemos este espacio. Muchas gracias a Dibujando un Mañana por este enorme esfuerzo y estas ganas de apostar por este camino. Muchas gracias a todas. Bueno, pues tenemos un tiempito para preguntas, para reflexiones que se hayan suscitado con esta presentación. Si quieren, por favor, acompañarnos en este diálogo. Sí. Ya te llevan el micrófono. Pues primero agradecerles por sus reflexiones. Me quedan muchas preguntas y las voy a lanzar no para que las contesten ustedes tres en particular. Digo, sí, qué maravilla, así, pero más como lo que me hicieron pensar. Como de entrada esta idea, ¿no?, de dignificar el trabajo del cuidado y cómo dar, cómo asegurar quizá como la estructura necesaria y los espacios necesarios para que quienes nos dedicamos a esto podamos hacerlo sin desgastarnos, sanando nuestras propias heridas, ¿no? Como todo lo que dijeron. Porque pienso eso, ¿no? Como cómo trabajar con quienes trabajan con los niños y las niñas, cómo cuidar al cuidador y cómo, o sea, en el caso de la institución donde trabajo, cómo promover sanar heridas si mi equipo de trabajo viene del mismo contexto, de las mismas heridas, de los mismos patrones de crianza, ¿no? Y además en un contexto en donde necesitamos dinero y entonces buscamos convocatorias y aceptamos recursos que nos obligan a dar ciertos resultados en cierto tiempo, ¿no? Entonces es pedirle a tu personal que sane sus heridas, ¿no? Como si fuera así, vete un mes a sanar y regresas, ¿no? Que esté capacitado, que sea sensible, que esté disponible, que trabaje con un sueldo que apenas alcanza. Por suerte en mi caso no necesariamente, pero en muchas instituciones sí, ¿no? Con una carga de trabajo enorme, porque además, ¿qué donantes te dan para sueldos? ¿No? Nadie, o sea, es muy poca la gente que te da para sueldos, ¿no? Entonces, bueno, sí, dibujando, ¿no? Justo. Pero entonces eso, ¿cómo contratas personal, más personal para que se pueda atender de mejor manera, ¿no? Y pienso en eso, en todo lo que se tiene que hacer como a nivel estructural y de políticas públicas, pero también me quedo pensando en la responsabilidad como organización, ¿no? En mi caso que estoy en dirección, pienso, bueno, ¿cómo con lo que hay sí podemos promover un espacio de cuidado y de autocuidado, o sea, como autocuidado colectivo, ¿no? Si se me permite ese concepto. Y me quedo también pensando creo que las tres hablaron de humildad, ¿no? O sea, de humildad de reconocer, pues sí, que luego las metodologías que creíamos que nos iban a salvar no nos salvan, ¿no? O sea, como varias. Y me atrevo a decir también en humildad para bajar el ritmo, ¿no? Y como reconocer que somos importantes, pero no somos indispensables, ¿no? O sea, sí, creo que es eso, como quitarnos un poco la capa de salvadoras o de salvadores y decir, bueno, si pauso un poco, ¿no? Si me tomo el tiempo para hacer esto, si no quiero hacer absolutamente todo, ¿no? Pues también puedo aportar más y puedo cuidar a mí misma y a mi equipo también, ¿no? Y bueno, gracias por tener mi cabeza a mil en esta conversación. Ya es mi aportación. Yo comento rápidamente.
al cuidador obviamente es como estar teniendo en la agenda interna todo el tiempo hacia arriba, ¿no? Hacia las esferas de arriba, ¿no? Para buscar más fondos y poder dignificar y ofrecer otras oportunidades de desarrollo. Nosotros ofrecemos mucho sueldo emocional, le llamamos, pero o sea, hay muchas prestaciones de todo el tipo, ¿no? El gimnasio, los permisos, traigan a los niños, los donativos, ¿no? Entonces, pues lo que podemos ahorita estar equiparando es crear esta red de apoyo para el adulto, para que se sienta que está en una villa de vínculos también para ellos mismos. Cada vez hay más donantes y benefactores que creen en el tema de pago de sueldos y me parece que ahí tenemos un valor súper importante de estar educando. Nosotros aquí está Laura que le pone nombres hermosos a los proyectos, ¿no? Y entonces cuando entramos a pagar sueldos, el proyecto se llama Abrazando tu Crecimiento y entonces así se vende, es el apoyo y atención personalizada, porque de otra forma no pasaría, o sea, todo este modelo increíble, ¿y quién lo va a operar? Pues ahí está y me parece que sí, en el camino nos hemos encontrado de no, yo no doy para sueldos o eso no. Pues no, y entonces tenemos que buscar por otros lados, pero me parece que hoy hay más benefactores que si creamos esta sensibilidad de mediano y largo plazo, claro que sí apoyan sueldos. Iba a decir una tercera cosa, pero… Sí, no, me parece súper interesante. Yo quería añadir sobre la sanación colectiva con los cuidadores, que cuando hablaba de cosas muy sencillas, es realmente crear un espacio seguro, pueden ser 2 horas al mes, ¿verdad? Un tiempo definido para ellos, donde podemos usar técnicas como la escritura, ¿verdad? Juntas escribir, ¿verdad? Algunas preguntas sobre nosotras, cuidadoras, sobre lo que estamos viviendo. Otro es todo lo que es la plena conciencia o la meditación y todos los ejercicios de respiración, visualización, que son tan sencillos pero tan poderosos para también hacer colectivamente. Los masajes, ¿verdad? Entre colaboradores, ¿verdad? El contacto físico, el bailar juntos, las caminatas en la naturaleza, todo eso no cuesta ni un 5 y son ejercicios y herramientas tan sencillas pero que tienen un poder transformador y que realmente yo creo que de mi experiencia de 20 años en esta organización es realmente que hay una sanación, pero también hay esa motivación y hay esa sanación colectiva y hay ese vínculo entre cuidadores que también es muy importante, porque la verdad podemos ir uno por uno, pero cuando hay esa conexión y yo te apoyo a ti y nos apoyamos, además el personal tiende a quedarse porque tienen vínculos entre ellos. No sé si usted quiere añadir algo. ¿Alguna otra pregunta? Acá. Sí. Bueno, muchas gracias, muy interesante porque sí, igual que creo que todos compartimos los mismos retos. Y yo, bueno, quiero comentar algo que pasó en mi institución, que vamos migrando, ¿no? De crianza positiva, cuidado, derechos, bla, bla, bla. Y ahorita tenemos el tema justo que viene del trauma, ¿no? Y entonces nos estamos capacitando un montón en trauma y descubrimos algo muy interesante, que efectivamente nosotros le llamamos yayas, ¿no? Entonces a la hora de querer trabajar con las yayas, el trauma, para aplicarlo con los niños, nos dimos cuenta que era imposible, porque justo todos venían de un mismo contexto. Entonces ahora, en vez de capacitación para trauma, para tratar a un niño o niña con trauma, es el trauma de ya personas adultas, ¿no? Y nos ha funcionado maravilloso. Son sesiones en donde sí se utiliza métodos donde justo platican y platican y platican y vuelven a platicar lo que vivieron de infancia y demás. Y aunque todo el mundo pensaría que, pues, oye, tienes que estar cuidando al niño, es una pérdida de tiempo porque vienes a contar tus problemas, nos ha funcionado maravilloso. Y bueno, pues se los quería compartir. Pues muchísimas gracias. Gracias por abrirnos las puertas de sus instituciones, de contarnos todas estas historias, porque eso es lo que nos hace más fuertes, ¿no? El poder compartir y sentirnos que todos vivimos estos problemas, pero también estas soluciones y que podemos, para eso es este espacio, ¿no? También para hacer, para platicar, para contar
situaciones que vivimos y cómo las estamos solucionando. No se queden solo con los 4, sino que el coffee break también para esto es, ¿no? Para hacer este networking y poder compartir y decir, hijos, yo tengo al psicólogo y a lo mejor lo utilizo, que también es otra forma de poder tener más recursos, ¿no? Compartirnos al personal que tenemos, a llegar más fuerte, hacer alianzas entre las organizaciones para poder atender bajo un modelo, ¿no? Creo que es algo que también nos quedamos. Muchísimas gracias a las 4.